Puedo hacerte una pregunta. ¿Qué tan en serio tomas tu pecado? ¿Lo ves como un desliz menor? ¿Una inconveniencia en tu caminar con Dios? ¿O lo reconoces como una barrera, un peso que obstaculiza tu comunión con aquel que es santo? Aquí hay otra pregunta. Cuando pecas, ¿cómo respondes? ¿Corres a Dios en arrepentimiento o la culpa te mantiene distante, sintiéndote indigno de acercarte a Él? Esta es la tensión que todos enfrentamos. Por un lado, se nos llama a vivir vidas libres de pecado, reflejando la santidad de Dios. Y por el otro lado, conocemos la atracción de la tentación y la realidad de nuestra propia pecaminosidad. ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Cómo avanzamos cuando sentimos el peso del fracaso presionando sobre nosotros? A medida que comenzamos el capítulo 2 de la primera epístola de Juan, estas preguntas salen a la luz. Juan habla directamente sobre esta lucha, no con condena, sino con compasión. Él entiende nuestra batalla con el pecado, sin embargo, nos señala una verdad mayor. Aunque el pecado puede agobiarnos, no nos define. Tenemos un abogado, Jesucristo el justo, que no solo levanta la carga del pecado, sino que se presenta en nuestro lugar ante el Padre. Quiero que entremos juntos en este pasaje, listos para confrontar estas preguntas y escuchar la guía tierna pero urgente de Juan. Sus palabras nos recuerdan que, aunque el pecado es real, la gracia de Dios es mayor y a través de Jesucristo podemos caminar en la luz con esperanza y seguridad. Comencemos leyendo el primer versículo del capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Él dice: Mis pequeños hijos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. El tono de Juan aquí es tierno, casi como un padre hablando a sus hijos. Está instando a sus lectores a vivir libres del pecado, a verlo por lo que es y a evitarlo a toda costa. El primer paso para caminar en la luz, como ha mostrado Juan, es confesar nuestro pecado, pero el segundo paso al que nos llama es abandonarlo, rechazarlo activamente. Juan no está diciendo esto para condenar a sus lectores, sino para instarles a un alto llamado, a despreciar el pecado, a resistir su agarre, a vivir de una manera que refleje la pureza, la luz de Dios. Sin embargo, Juan también entiende el corazón humano, sabe que a pesar de nuestras mejores intenciones, tropezaremos. Y así, hay una tensión aquí entre para que no peques. Y si alguien peca, Juan quiere que tomemos el pecado en serio, pero no que caigamos en la desesperación cuando fallamos. Este equilibrio nos evita ver el pecado con demasiada indulgencia, como si no importara, y de ser demasiado duros con nosotros mismos, como si un solo fallo pudiera separarnos de Dios para siempre. Y aquí es donde Juan introduce una de las aseguranzas más hermosas. Si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Jesús se presenta como nuestro abogado, nuestro defensor ante el Padre, y no es solo cualquier abogado. Él es el justo, el que vivió sin pecado, que agrada plenamente al Padre, y su justicia se presenta en perfecto contraste con nuestra pecaminosidad. Jesús, nuestro abogado, no aboga por nosotros, basándose en excusas o en las buenas obras que hemos hecho. Él intercede en nuestro nombre porque ha pagado completamente la pena por nuestro pecado. Su apelación se basa en la fundación inquebrantable e inamovible de que tu deuda ha sido pagada en su totalidad. ¿Puedo decirte que necesitas esa realización hoy? Tu deuda ha sido pagada en su totalidad. Cuando venimos al Padre en busca de perdón, no se basa en nada de lo que hemos hecho o en lo que traemos a la mesa, sino únicamente en lo que Cristo ya ha
logrado en la cruz. En Él, la justicia está satisfecha y la gracia fluye libremente. Las palabras de Juan nos recuerdan que, como creyentes, nunca debemos aceptar o ver el pecado como algo inofensivo o aceptable. Estamos llamados a caminar en la luz, persiguiendo una vida libre de pecado. Sin embargo, cuando tropezamos, podemos acercarnos al Padre con confianza, seguros de que Jesucristo, nuestro abogado, intercede por nosotros y fortalece nuestra comunión con Dios, manteniéndonos seguros en su gracia. ¿Cómo caminamos en la luz? El punto de partida comienza por pasar tiempo en la palabra de Dios todos los días, una vida de oración saludable y vibrante. Estos son los elementos fundamentales de ser un discípulo, viviendo una vida disciplinada. Continuando ahora con el versículo número 2, Juan nos lleva al núcleo, al corazón del Evangelio, el sacrificio expiatorio de Jesús. Leámoslo. Él dice, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús se presenta como nuestro mediador porque Él es la propiciación por nuestros pecados, el que ha satisfecho plenamente la ira de Dios contra el pecado. Él tomó sobre sí la pena que tú y yo merecíamos, cargando con el peso de nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra vergüenza, para que pudiéramos presentarnos ante el Padre perdonados. Esta palabra, propiciación, es muy significativa. Significa que el sacrificio de Jesús no solo quita nuestro pecado, sino que también aparta la justa ira de Dios. Esto es lo que significa ser salvo. Somos salvos de la ira de Dios. Jesús es nuestra propiciación. No solo cubrió nuestro pecado, lo trató completamente, eliminando la barrera entre nosotros y Dios. La muerte de Jesús no fue solo por Juan o solo por sus lectores o solo por la iglesia primitiva. Juan proclama valientemente que el sacrificio de Cristo fue suficiente para los pecados de todo el mundo. Cada pecado, cada fracaso, cada rebelión, la sangre expiatoria y sacrificial de Jesús es suficiente para cubrirlo todo. Pero Juan tiene mucho cuidado aquí de no implicar la salvación universal, mientras que el sacrificio de Cristo es suficiente para cada persona que ha vivido o vivirá, solo se vuelve efectivo para aquellos que confiesan y abandonan sus pecados, aceptan su sacrificio y lo abrazan como Señor y Salvador. Así que esto no es solo un perdón general que cubre automáticamente a todos, sin importar su fe. El verdadero perdón y la reconciliación con Dios vienen a través de una respuesta personal a Jesús. A través de la confesión, la fe y la entrega a su señorío. Las palabras de Juan nos recuerdan la inmensa magnitud del amor y sacrificio de Cristo. Jesús ha hecho provisión para todos, pero nos invita a cada uno de nosotros a responder individualmente. ¿Has hecho eso en tu vida ya? Su expiación es completa. Es un regalo que se ofrece libremente, pero requiere que lo recibamos. Para aquellos que vienen a Él en arrepentimiento, confiando en su sacrificio, Él se presenta como Salvador y abogado, un mediador que satisface plenamente las demandas de la justicia y extiende la gracia de Dios a todos los que creen. En el capítulo 2, versículos 3 y 4 de Juan, la Biblia dice: Ahora sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, en el contexto de esta carta, Juan está abordando preocupaciones sobre falsos maestros que habían dejado la iglesia y desviado a otros.
Sus acciones, su comportamiento, plantean algunas preguntas realmente importantes para aquellos que permanecen fieles. Quiero decir, ¿cómo podemos saber que realmente pertenecemos a Dios? Y así, estos versículos proporcionan una respuesta que está arraigada tanto en la seguridad como en la responsabilidad. Juan enfatiza que conocer a Dios se evidencia al guardar sus mandamientos, no como un evento único, sino como un patrón y proceso continuo de vida. Guardar los mandamientos de Dios significa protegerlos, atesorarlos, caminar consistentemente, en obediencia a su palabra. Esto no se trata de alcanzar la perfección o seguir a Dios con una lista rígida, sino de un corazón que está alineado con la voluntad del Padre, buscando vivir a la luz, su palabra y su verdad. Y al mismo tiempo, Juan ofrece un contraste sobrio. Si alguien afirma conocer a Dios, pero su vida no refleja el patrón de obediencia, su afirmación es vacía y la verdad no está en ellos. La verdadera fe no solo se habla, sino que se demuestra a través de una vida que refleja el carácter y los valores de Dios. Este pasaje nos desafía a considerar cómo caminamos en la palabra de Dios. ¿Es la obediencia a sus mandamientos un patrón constante en nuestras vidas, fluyendo de un amor por Él y un deseo de honrarlo? Las palabras de Juan nos recuerdan que conocer a Dios es vivir en alineación con su palabra, caminando de una manera que refleje su luz y su verdad. Ahora, a medida que pasamos a los versículos 5 y 6, Juan profundiza la conexión entre la obediencia y el amor. Leámoslo. Él dice: pero el que guarda su palabra, en verdad el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan vincula la obediencia no solo con conocer a Dios, sino con amarlo. La verdadera obediencia fluye de un lugar de amor, un amor que no se contenta con una devoción a medias, sino que busca honrar a Dios plenamente. Cuando guardamos la palabra de Dios, Juan dice que su amor se perfecciona en nosotros. Ahora bien, esto no significa que seamos perfectos, sino que el amor de Dios está completando su obra en nuestros corazones, moldeándonos para reflejar a Cristo más plenamente. Nuestra obediencia entonces es tanto la evidencia como el fruto del amor transformador de Dios. Y Juan nos da el ejemplo supremo de obediencia, Jesús mismo. Caminar como Él caminó significa seguir el patrón que Jesús estableció, una vida de completa obediencia al Padre y amor desinteresado hacia los demás. Caminar como Jesús caminó significa permitir que el amor de Dios permee nuestras vidas, de tal manera que naturalmente sigamos sus pasos. Es un llamado a la humildad, a la desinteresada, a la rendición y a la dependencia diaria, dependencia de Dios. Esto es lo que significa permanecer en Él, vivir de una manera que refleje la vida y la misión de Jesús. Y aquí está el desafío para nosotros hoy. ¿Qué dice nuestra vida sobre nuestra relación con Dios? ¿Estamos cumpliendo sus mandamientos como un patrón consistente de caminar en su palabra, no como un deber, sino como una respuesta a su amor? La verdadera obediencia fluye de un corazón transformado por Jesús, un corazón que atesora la voluntad de Dios por encima de todo. Si afirmas conocerlo, que tus acciones testifiquen esa verdad. Examina tu caminar. ¿Estás viviendo en alineación con su palabra, reflejando su luz y amor en cada paso? El llamado es claro: no solo profeses fe, vívela. Hola, quiero agradecerte mucho por unirte al episodio de hoy del podcast Al Pastor.
Si encuentras que este estudio es significativo y con propósito en tu vida, podrías compartirlo con otros y suscribirte para más exposiciones de la palabra de Dios. Mientras continuamos a través de 1 Juan, hasta la próxima, que camines en la luz del amor de Dios, que crezcas diariamente en tu comunión con Él y con los demás.